Amigos televidentes y a toda nuestra asistencia, les damos una cariñosísima y cordial bienvenida. Esperamos que se encuentren muy complacidos, muy contentos en este día al compartir el tema que vamos a iniciar. Se fue diciendo, dame, y regresó diciendo, hazme. Oiga, ese título dice todo. Se fue diciendo, dame, dame, pero regresó diciendo, hazme. Claves y principios maravillosos que conducen a una vida plenamente realizada y satisfactoria en todos los aspectos. Sí, por su naturaleza del ser humano, la naturaleza caída ya, el ser humano tiene una tendencia a volverse independiente de Dios. Y aquí es donde se comienza a equivocar sin darse cuenta. Incluso hay personas que siendo ya creyentes, habiendo tenido una fe en Dios, sutilmente pueden ir dando pasos de fracaso y esos pasos son cuatro que los vamos a ver ahora mismo con el testimonio viviente de una persona contada en el Evangelio. Los cuatro pasos que son hacia el fracaso: independencia, independencia de Dios. Dos, después que la persona, y vamos a ver algunas características de la independencia, el segundo paso es separación. Primero independencia y luego separación. Cuando hay separación, la vida va dando tumbos, cada vez más de caída, y viene la rebelión. Después de la rebelión, entonces existe la total perdición. Y ese es un ciclo natural que se ve también en la vida de muchas familias. Jóvenes, señoritas de nuestro tiempo, a veces la inexperiencia, pero creyendo que ya se sabe todo, puede llegar a terminar una vida en desgracia, como lo hemos visto, ¿verdad? En drogas, y Dios tenga misericordia de los jóvenes y las señoritas de hoy, hasta en suicidio. Eso también puede llegar a suceder. Entonces, insistimos en el tema. Se fue diciendo, dame, y regresó humilde diciendo, hazme. Qué maravilloso. Veamos entonces el primer caso, que es el primer paso, digamos mejor, que es independencia. Y voy a utilizar precisamente una magistral enseñanza que fue dada por Jesús de Nazaret. Me quiero trasladar inmediatamente, por favor acompáñeme, al Evangelio de Lucas, el capítulo 15 y el versículo 11 de lo que sucedió con este muchacho que salió de la casa rebelde. Primero, también dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Alguien de 40, 30, 50 años puede decir, bueno, eso es de un jovencito adolescente, posible un inexperto porque era el menor. Pero el caso es que esto está sucediendo hoy todavía en personas mayores, 30, 50 años, adultos que todavía dando tumbos en la vida de su fracaso no han aprendido las lecciones. De tal manera que hay que tener mucho cuidado, porque la independencia, como acabamos de leer aquí, le dijo, padre, démelo la platica, dame. Tremenda la palabra, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y una vez con los bienes, dijo, yo ahora sí me puedo declarar independiente, a mí ya no me va a molestar la vida el viejo, ya nadie va a interferir, nadie va a meter en mis asuntos, yo quiero ser totalmente independiente. Ahora, no es malo ser independiente, pero hay que saber el punto del momento en el cual podemos ser independientes. Pero además, la pregunta que surge inmediatamente con independencia es, ¿independiente de qué? ¿Independiente por qué? E independiente para qué. Ese es el problema. Este muchacho le dijo al papá, yo quiero ser independiente, dame la parte de los bienes
que me corresponde. Ahora, en la independencia y en cualquier momento de la vida, no solamente en la independencia, pero en el trajín normal, natural, a medida que los años van pasando, pues ¿por qué no decirlo? Y eso no está mal. Tener sueños, hacer planes en la vida, ser alguien, deseos de triunfar, si es posible, una gran voluntad de tenerlo todo y de todo, eso no está mal, está bueno ser soñador, ¿verdad? Eso está bien. Pero en los hombres y mujeres jóvenes, y aún como mencioné, en los mayores, la gente necesita y desea estabilidad económica, las señoritas también quieren llegar a realizarse en la vida, todo eso está bien. Pero hay crisis, por ejemplo, cuando uno se declara independiente por capricho, porque no quiere estar bajo para que no me moleste en la vida, dicen algunos. Entonces, ¿qué sucede? Hay crisis económica, sentirse bloqueados, crisis de identidad, ¿por qué no decirlo? Ese es un asunto importante de nuestro tiempo, la crisis de identidad. Los psicólogos estudian eso de la crisis de identidad y entre otras cosas hay preguntas, hay exámenes, hay miradas introspectivas, es decir, hacia adentro de sí mismo, de la persona, y en esa crisis de identidad alguien puede llegar a decir, yo quién soy, yo soy un don nadie o una doña nadie, yo no sirvo para nada, yo lo único que tengo son defectos, no sé hablar, no sé caminar, no sé conducirme, no tengo una buena apariencia física. Hay tantas cosas de la crisis de identidad. Una de ellas muy importante, hacer cuadros comparativos, compararse con fulano, con fulana. Y algunos hasta se comparan con estrellas de cine, se comparan con profesionales que son exitosos en alguna de las áreas facultativos, etcétera. Y otros llegan incluso a tener crisis de identidad admirando lo que no sirve. En otras palabras, discúlpenme que lo tengamos que decir, la basura. Por ejemplo, una persona que es drogadicto, que se inventa una canción, que lo aplaudieron en un concierto, es una persona disoluta, es alguien de una vida desordenada, llega a caer en el alcoholismo, las drogas y hasta en el suicidio. En este momento debo hacer un pequeño énfasis para todos, no solamente para los jóvenes, para todos. ¿Cuál es tu tipo? ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es lo que tú desearías llegar a ser? Mucho cuidado con eso porque puede haber, sin darse cuenta, una gran crisis de identidad. Y esa crisis de identidad que, por ejemplo, la persona llega a decir, a mí me cierran el paso, yo no sirvo para nada, yo soy una persona que no me puedo desempeñar en esta área o en este campo o aquel, no tengo recursos económicos. Ese es otro aspecto también muy frecuente. No tengo recursos económicos. Entonces, declarar la independencia, pero la independencia ya lleva una semillita metida ahí en el corazón. Y decimos el énfasis ahora de las personas que ya tienen una, aunque sea pequeña, pero una formación, así sea cristiana. Por eso me referí también a un creyente que sin darse cuenta puede ir sutilmente dando los pasos que lo llevan hacia la perdición, hacia la quiebra emocional, la quiebra espiritual, la quiebra económica. Ese es el asunto. Ahora, alguien se puede declarar en determinado momento cuando ya tiene sus capacidades, pero con humildad, con nobleza, independiente de su casa. Eso no está mal, eso podríamos llegar a decir en determinado momento de la vida, incluso es lo normal. Pero cuando una persona comienza a tener a veces un poquito nada más de éxito, y en este campo ya me refiero al cristiano conocedor de la Biblia, que llega a tener unos pequeños éxitos económicos, unas realizaciones, entonces comienza a volverse autosuficiente y ya quiere ser desligado, independiente de Dios. ¡Wow! Problema bastante delicado y grave. Una persona puede ser en determinado momento, insisto, independiente en cuanto a su vida normal, natural,
pero ningún ser humano se puede declarar independiente de Dios sin sufrir las consecuencias. Atención, esto es muy importante. Ningún ser humano se puede llegar a declarar independiente de Dios sin sufrir las consecuencias. A Él lo necesitamos todo el tiempo, toda la vida. Y mucho cuidado, insistimos también, cuando empieces a tener alguito de éxito, a tener logros que has alcanzado, hay una tendencia y es una tentación muy sutil y peligrosa que debemos evitar. Ah, Dios, gracias, tú ya me bendijiste, pero lo que pasa es que yo también soy muy inteligente, yo tengo mis características, mis cualidades, tengo mi estudio, tengo mi título, entonces la gente comienza a volverse disoluta, es decir, llevar una vida ensuciada, embarrada, una vida sutil, y ya no necesito a Dios. Pero mire, eso fue lo que precisamente hizo este joven. Padre, dame los bienes que me corresponde. Y se fue el hijo menor lejos. Aquí viene el segundo paso. Uy, qué tremendo. Por favor, sí, coloquémoslo bien ahí marcadito. Independencia, separación. Dice la Biblia, y se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué hizo? Después de la independencia, sutilmente, él dijo, no, yo no quiero ni siquiera estar cerca del viejo. No quiero que me venga a molestar. Hay otras palabras groseras. No me venga la vida. Que él no me moleste, que no se meta en mis cosas. Que no quiero que él tenga parte de mí. Me voy a ir lejos. Lejos, dice la Biblia, se fue lejos a una provincia apartada. Yo quiero de realmente remarcar y subrayar esta frase, lejos a una provincia apartada. Mi pregunta para muchas personas hoy, también para aquellos que alguna vez conocieron el camino de Dios, ¿cómo estás tú? ¿A qué distancia te encuentras de Dios? ¿Te has ido alejando y no te has dado cuenta? ¿O posiblemente has ido poco a poco yéndote, estás haciendo esto, estás haciendo, tú sabes qué, estás haciendo esto otro, ya no necesitas de Dios, entonces te está yendo lejos y te has ido a un lugar apartado. No estamos hablando ya en este campo geográficamente, pero apartado espiritualmente, apartado emocionalmente, apartado de la relación con Dios, de la buena comunión con Dios. Ya no crees que ya no necesitas tenerlo en cuenta para tus decisiones porque te puedes valer por ti mismo. Pero resulta que no nos podemos valer con éxito por nosotros mismos, ni lejos de Dios, ni apartados de Dios. Eso no puede llegar a suceder en la vida. Ahora, mire lo que sucede acá. Dice que se fue a una provincia apartada. Entonces, en esta separación hay algunas características quickly, rápidas, que yo quiero para que tengamos campanitas de alerta. Entonces está la autosuficiencia, está el orgullo, está el desprecio, donde se llega a descalificar siempre a los demás. Esas son campanitas, son tips de alerta y es bueno que cada uno nos lo vayamos preguntando, no solamente para nuestra propia vida, porque yo estoy seguro que tenemos televidentes, oyentes y personas que nos están acompañando en este momento y dicen, gracias a Dios, esa no es mi vida, yo no soy así. Pero esta pequeña disertación puede ayudar muchísimo para que a la vez tú ayudes a otros. Pequeña redundancia, otra vez. Mire, puede ayudar mucho para que a su vez tú auxilies a otros que no se han dado cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Descalificar a los demás. Si se es joven, joven muchacho o señorita, llegar a menospreciar a los padres. Mire que el hijo este que se ha llamado popularmente por siglos, el hijo pródigo, tenía ese problema. Menospreció al papá, no se dio cuenta el sacrificio, como se partió los lomos y el alma para conseguir bienes, para que su hijo, sus hijitos estuvieran bien, no apreció el sacrificio, laboriosidad, esfuerzo de él. Bueno, es algo
increíble lo que puede llegar a suceder. Jamás olvido el caso de mi pastor cuando yo tenía por ahí unos 15, 16 años de edad, que dio un ejemplo y siempre me acuerdo de él toda la vida. Pues normalmente en algunos lugares, en diferentes países, hay padres que se han partido el alma dándole algo a sus hijitos para que ellos puedan estudiar. Quizá el padre y la mamá, ellos mismos no pudieron estudiar mucho, no tienen una buena cultura, no son bien hablados, porque se partieron los lomos trabajando duro para que sus hijitos sí pudieran ir a un buen colegio, para que pudieran ir a una buena universidad, para que llegaran a ser, como dicen normalmente la frase, alguien en la vida. Así que este padre, nos decía el pastor, bendijo mucho a su hijito. Y cuando ya tenía el día de la graduación, le pusieron su toga, su birrete y bueno, su sombrerito, su gorrito, ¿sí? De graduado o de graduando. Y cuando llegó allí, el papá lo presentó con mucho orgullo a algunos de sus amigos y etcétera. Entonces era un cultivador de café, un campesino cultivador de café. Y le dijo a los amigos, mire, mi hijito se ha graduado, estoy contento por él y doy gracias a Dios porque el cajecito me ha servido. No dijo el cafecito con F, sino el cajecito. Era su hablado campesino. El campesino dijo el cajecito. Bueno, el hijo lo miró todo avergonzado y en término despectivo le dijo, papá, no se dice cajecito, se dice cafecito, aprenda. Y entonces el papá, con una sonrisa amable, le contestó y le dijo, mijito, fue por el cajecito que tú aprendiste a decir cafecito. Jamás olvido esa ilustración. Es muy simple, pero fue algo que impactó mi vida a mis 14, 15 años de edad. Escuchar el pastor, cuidado, no menosprecies, no seas malagradecido, no seas mala gente. Acuérdate cómo aprendiste a decir cafecito. Oye, tremendo, ¿no? Pero es cierto, en eso de la separación puede haber orgullo, desprecio hacia los padres, sobre todo si son jóvenes, y aun cuando una persona es adulta, puede llegar a descartar a Dios. Entonces, la independencia y luego la separación. Puede llegar a hacer eso, separar a Dios, ponerlo a un lado y entonces hasta el mismo Dios en sus vidas. Y cuando se separa la persona de Dios, comienza a manifestarse una autoconfianza. Estoy dando los síntomas, ¿no? Las señales de lo que puede suceder o las campanadas de alerta cuando una persona comienza a alejarse de Dios y a separarse pues de Dios. Autoconfianza, egoísmo, la vida se basa en la autosuficiencia. Palabra importante. La sagacidad humana, la astucia carnal, el egoísmo. Uy, mira, todo lo que estamos dando, los síntomas. Esta es la sintomatología de una separación. Entonces viene el egoísmo, las metas y propósitos son totalmente materialistas, algunos de ellos obtener dinero fácil, la confianza en los títulos académicos, también se puede hasta llegar a otros aspectos, involucrarse, digamos, con malas compañías o negocios ilícitos, en fin, bueno, pero esa es la separación. Lo cierto es que aquí la Biblia dice que se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y allí qué sucedió? Uy, esto es lo más tremendo. Dice el versículo 13, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue a una provincia apartada. Entonces, de la independencia a la separación, de la separación a la rebelión. Entonces ya es un asunto totalmente abierto de qué es la rebelión, es oposición. ¿Qué es la rebelión?
La rebelión también es ser prepotente. Así que él dijo, bueno, ahora sí voy a gastar mi plata. Le voy a demostrar a la sociedad que tengo dinero, que no era ni de él en la realidad, era lo que el padre había trabajado. Entonces dice que vivió perdidamente. En ese vivir perdidamente llegó a un punto realmente crítico. Veamos otras características de vivir perdidamente. La rebelión no acepta razones. La rebelión ultraja y causa agresiones a los demás. En este caso, y a veces contra los padres, pero contra el Padre Celestial, contra Dios. Llega un momento tan difícil que la persona, insisto, ahora hablo del cristiano, del creyente, puede llegar a proferir hasta blasfemias contra Dios. Lo hemos visto, eso es cierto. Personas que llegan a ser hasta blasfemos contra Dios después de declararse rebeldes. Sentimientos, y ahí viene la crisis, de desprotección. La vida se desordena. Aquí dice la Biblia que vivió perdidamente, gastándolo todo. Vino una gran hambre en aquella provincia. Cuando la gente está en el estado de perdición, es manipulado fácilmente. ¿Por qué es manipulado? Por la presión de grupo. Los psicólogos hablan mucho de eso. Entonces, ¿qué es la presión de grupo? La Biblia lo llama lo popular. La Biblia lo llama porque la Biblia también habla de psicología y mejor que los tratados. Tiene principios impresionantes. La Biblia nos habla de ese principio de llegar a hacer lo popular y no lo correcto. La Biblia lo llama siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la presión de grupo. Entonces, este muchacho, dice la Biblia, que tenía muchos amigos, pero que cuando ya lo hubo gastado todo, los amigos ya no estaban con él. ¡Wow! ¡Qué tremendo problema!, ¿no? ¿Ah? La presión del grupo. ¿Ah? Sí, Juanito, sí, fulanito, bueno, el que sea, gástanos, síguenos gastando, qué vida tan buena, qué chévere que tú. Y lo hacían gastar y gastar hasta que ya no tenía nada. Entonces, cuando hubo perdido todo, perdió la plata, perdió los amigos, perdió la pequeña autoestima que todavía posiblemente le quedaba, la vida, él se sintió desprotegido, desordenado, fácilmente manipulado por la presión del grupo. Hay sentimientos de inseguridad en la rebelión. El ser humano llega a tener una gran confusión, crisis de inseguridad y una gran confusión hasta de sus necesidades. En otras palabras, no saben ni qué es lo que quieren ya, ni saben qué es lo que necesitan. La vida se vuelve tan miserable que en el momento en que medio se miran hacia adentro, dicen, yo soy un ser puerco, yo soy un, como dice, como dice mi nietecita, cochino. Pueden llegar a ser cochinos, seres despreciables. Y cuando se miran en cierta forma, en el aspecto, por ejemplo, este material, ya es demasiado tarde. Hay una confusión de sus necesidades. Entonces, se dan cuenta que tienen una gran falta de madurez, que lo perdieron todo así. Entonces, mire qué dice la Biblia. Dice que vivió perdidamente. Vivió tan perdidamente que cuando él regresó a la casa, el hermano mayor le echó en cara a su papá y le dijo lo siguiente, pero cuando vino este tu hijo, ni siquiera dijo mi hermano, tu hijo, dijo este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Oiga, mire el punto donde fue a caer de la perversidad de ese muchacho, llevaba una vida inmoral, corrupta, desordenada. Dice, ha gastado tus bienes con rameras. Entonces, ese era el estado de rebelión. Pero ya empezamos a tocar la última y cuarta partecita, que es el estado de perdición. Independencia, separación, rebelión, perdición. Ahí fue ya la perdición total. Cuando vino este tu hijo, entonces había ruina emocional, había ruina económica, había ruina espiritual, y entonces vino en el muchacho pánico, mucho miedo, ¿sí? Se puede caer incluso cuando allá la gente está en la perdición,
en manías persecutorias, delirio de persecución. Dice, nadie me quiere, nadie me ama. Miren la historia, aquí está, antes de concluir, que ya estamos casi llegando al final. Dice, en aquella provincia comenzó a faltarle y fue y se arrimó. Estoy leyendo Lucas 15:15. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ay, niñito consentido, que en la casa tal vez ni cogía la escoba ni le echaba agüita a los animales, y aquí le tocó meterse entre el lodo de los cerdos. Y era tanta el hambre que dice el versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, el hambre era tan brutal, tan bestial, que llegó y no había ni que comer. Pero dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Algarrobas era una hierba silvestre ordinaria que se le daba a los animales. Podría ser que también llegó a suceder, como llamamos en Colombia, la baza que son alimentos ya que sobraron o descompuestos, dice, pero nadie le daba. Entonces ahí tenemos ya la corrupción moral, la corrupción espiritual, llegó a caer en manía persecutoria. Mire, hubo un autor famoso que se estudia, por ejemplo, en los colegios y hasta en la historia, en la universidad, que fue autor de una obra muy bonita, La Jerusalén Libertada. Pero ¿sabe quién era el autor? Torcuato Tasso. ¿Y qué sufría Torcuato Tasso? Delirios de persecución. Había tenido una vida tan disoluta, tan desordenada, tan mala, tan terrible, que llegó a volverse casi loco. Una manía, un delirio de persecución. Torcuato Tasso. Mucha gente, mire, podríamos dar en este momento una gran cantidad de historias, pero realmente ya no tenemos más tiempo. Sin embargo, debemos saber que el estado ya de perdición es un estado terrible. Hay juntamente con eso complejos de inferioridad, sentimientos de culpabilidad. Bueno, decimos que a veces gracias a Dios por los sentimientos de culpabilidad. Peor fuera que una persona siguiera con un cinismo en su estado sin darse cuenta de lo que le está pasando. Pero este tenía sentimientos de culpabilidad. Entonces dice, ¿cuántos jornaleros? Aquí estaba, versículo 17, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dijo él, hasta los obreros, los que trabajan con mi papá, tienen abundancia de pan, se pueden satisfacer. Y yo, que era el hijo, y aquí me estoy muriendo de hambre mientras ellos tienen. Ah, bueno, entonces voy a concluir hoy con el pequeño proceso rápido de la restauración. La restauración entonces empieza con reflexión. La Biblia dice aquí, volviendo en sí, dijo, ¿cómo me gusta esa frase en el versículo 17? Volver en sí. Es que el ser humano, en su maldad y en su perdición, está dopado, es un drogadicto, la mente se le ha pervertido, se le ha podrido, dice, pero volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Entonces, el proceso para volver es reflexión, volver en sí. Estoy hablando también a personas que han sido hijos pródigos, no del papá y la mamá humana, pero aún de aquellos pródigos cristianos que se han alejado tanto de Dios, que están ahora en una vida miserable. ¿Y por qué no decirlo? Muchos de ellos están también haciendo sufrir a sus hijos económicamente. Han llegado al borde de la quiebra, al punto en el cual no tienen casi ni para comer el pan de cada día. Entonces, esas personas que alguna vez militaron en las filas de Cristo, fueron cristianos, fueron creyentes nobles y que ahora están así, Dios está hablando, porque ha sucedido muchísimas veces. He visto casos innumerables que no puedo contar ahora, de testimonios de gente que tocó fondo, pero reflexionó, volvió en sí. El volver en sí es como estar muerto, estar dormido, como cuando usted está en una cirugía y le han aplicado la anestesia.
volviendo en sí, dice, ¿dónde estoy? ¿Quién está aquí? Entonces es un estado de perdición donde usted está dopado por su misma maldad y hasta el diablo le ha colaborado. Entonces el primer paso es reflexión. Yo estoy aquí en esta condición. Bien, en el versículo 20 de Lucas 15 dice, y levantándose vino a su padre. Entonces, primero, reflexión. La segunda cosa es decisión. Decisión. Tome una decisión. Levántese. No siga ahí postrado. No siga arrodillado en la maldad. No siga arrastrándose en el pecado. Levantándose vino a su padre. Entonces, decisión. Levántate, reflexiona, levántate y vuelve al Padre Celestial. Cuando estaba lejos, la Biblia dice que su padre lo vio desde lejos y fue movido a misericordia. Entonces, ahí está el arrepentimiento, que es reconocer dónde hemos fallado, por qué hemos fallado. Es hacer un análisis introspectivo de nuestra vida. ¿En qué te falté, Dios? Y arrepentirse y volver al Padre Celestial. La Biblia nos dice entonces en el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Mire, yo estoy seguro que este muchacho, mientras venía por el camino, sucio, maloliente, todo desvencijado, estuvo preguntándose cómo me irá a recibir, cómo me irá a recibir el viejo, qué irá a pasar. A lo mejor me va a tirar al piso, me va a rechazar, no me va a dejar ni siquiera, él no va a permitir que me le acerque. Yo estoy oliendo inmundo, estoy con harapos, vengo podrido. ¿Cómo me recibirá mi padre? Él estuvo pensando, reflexionando seriamente sobre eso, pero mire, cuando uno vuelve al Padre Celestial, ¿cuál es la actitud del Padre Celestial? La Biblia nos dice que cuando su padre lo vio de lejos, oiga, siempre he dicho esto sobre este muchacho, él venía con el paso trémulo, él venía cabizbajo, él venía derrotado, sin fuerzas hasta físicamente. Pero mientras el muchacho venía caminando, la Biblia dice que ya el padre iba corriendo hacia él. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es el amor del Padre? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor del Padre Celestial? En mis cruzadas de evangelismo, yo he ido a campos, a selvas, a estadios, a coliseos, a lugares remotos, y he encontrado mucha gente cuando hacemos el llamado. Yo jamás olvido muchas ocasiones allá en el Caquetá, en Santa Marta, la ciudad hermosa, ahí al lado de Cartagena, en Colombia, una noche que hice el llamado, venga Cristo, tráigale su necesidad, venga Él con su miseria, venga a Jesús como usted se encuentra. Y mire, ¿sabe? He visto gente que se levanta y vienen corriendo, corriendo literalmente hacia el altar y se han tirado de rodillas, arrepentidos a entregarle su vida al Señor. Jamás olvido una cruzada evangelística con la iglesia Filadelfia en Colombia, el presidente y fundador, el pastor Colin Crawford. En aquel entonces, para los que conocen la ciudad, fue en el cruce de la avenida Boyacá con la calle 80, solo que en ese momento las avenidas estaban en construcción, la Boyacá. La calle 80 ya tenía un tramo, pero estaba en tierra, parecía una carretera. Así que había allí en el cruce de las dos avenidas un lote grande de campesinos que no quisieron negociar con el distrito, con el gobierno distrital, porque estimaban que no les pagaban lo que necesitaban por el terreno o los terrenos donde ellos tenían su pequeña finquita. Así que aprovechamos, hablamos con esa familia, el pastor Colin y el pastor Flaviano, en aquel entonces allí, y nos permitieron levantar la carpa donde yo hacía mis cruzadas, la carpa que nos prestaba el pastor Sisto López, y se armó la carpa ahí en ese cruce de las dos avenidas. Y cuando hice, me acuerdo aquella noche el llamado, venga Cristo, venga con su miseria, venga con su necesidad, Él le va a recibir con brazos de amor y de misericordia.
La gente también se paró corriendo y vinieron al frente junto a la plataforma debajo de aquella tremenda carpa. Y el pastor Colin Crawford me dijo, oh hermano, yo soy pastor, dice, pero Dios te ha dado a ti el don del llamado al arrepentimiento. Eso me dijo él. Dios te ha dado el llamado al arrepentimiento. Y eso es verdad. Hoy día, amigo, al terminar, al concluir esta pequeña predicación, yo quiero decirte lo mismo. Dios te ama. Él es misericordioso. Cuando tú vienes a Él fracasado, con el paso trémulo, derrotado y que no vales nada y sucio, Él ya va corriendo hacia ti. Y dice la Biblia que se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¡Qué impresionante! El muchacho dijo, ay, mi padre, yo pensé que no me iba a abrazar y ha llorado y me ha besado. ¿Cómo me ha recibido? Pensó el muchacho con tanto amor y con cuánto cariño, y le dijo, papi, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He cometido pecados, le dijo, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, recíbeme como a uno de tus obreros, como a uno de tus jornaleros. Yo me gasté todo el dinero, no merezco nada. Déjame servirte, déjame trabajar. Oh, aquel muchacho le trajo todo su fracaso a Dios. Yo quiero decirte a ti, amigo, amiga, tráele tu fracaso, tráele tu vida, tráele tus fracasos, tus dudas, tráele todo y ponte en las manos de Dios y vas a ver cómo la misericordia del Señor te va a cubrir y te va a bendecir. Entonces dice, hagamos fiesta, dijo el padre, póngale el mejor vestido, póngale anillo. El anillo identificaba al hijo de un potentado en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo, hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahí tenemos entonces, mire, cómo el Señor, el Padre Celestial, hizo matar el becerro gordo, hizo fiesta. La Biblia misma nos dice, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Te invito ya mismo, amigo, amiga, entrégale tu vida al Señor. Ven a Él con tus pecados y tu miseria, confiésale tu estado y Él te va a restaurar y te va a ayudar. Así que yo te invito en este día, cierra tus ojos, reconoce tus errores, dónde has fallado en todo este proceso, independencia, separación, rebelión, perdición, y dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí me vuelvo a ti otra vez, me reconcilio. Repite conmigo esta oración. Dile así, Señor, te entrego mi vida, límpiame, dile, límpiame con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor, sana mi alma y sana mi cuerpo, dile, Señor, sana mi alma y sana mi cuerpo, dile, Dios, ayúdame, quiero serte fiel, servirte hasta la muerte. Límpiame, dile, límpiame, Señor, de toda inmundicia, límpiame de toda maldad, de todo pecado, y quiero, Señor, que me ayudes a ser triunfador en la vida.